Bienvenidos a su programa Derecho Constitucional al Día. Quien les habla, su directora Ángela Carlier, les estará acompañando en toda esta emisión. A continuación, estaremos dando algunos conceptos generales de derecho constitucional. Para ello, contaremos con el experto Mauricio Díaz, quien estará hablando de derecho constitucional, conceptos básicos generales. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Ángela. Mi nombre es Mauricio Díaz Posada y me corresponde hablarles un poco sobre las generalidades del constitucionalismo. El derecho constitucional tiene sus raíces en la evolución del pensamiento político y jurídico. Surge como una disciplina autónoma en el siglo XVIII, cuando se consolida por primera vez una constitución escrita. Algunos de los hitos más importantes fue en 1215 el surgimiento de la Carta Magna. Luego tenemos en 1787 la Constitución Política de los Estados Unidos, en 1789 la Revolución Francesa. Como parte de la evolución de este mismo constitucionalismo está de primero el clásico, que es del siglo XVIII a XIX. Este se encargaba de limitar al Estado y promover los derechos individuales. Como parte de la evolución tenemos el constitucionalismo clásico del siglo XVIII al siglo XIX. Este se encargaba de limitar al Estado y de garantizar los derechos individuales. Luego tenemos el constitucionalismo social del siglo XX, donde se integran derechos económicos, sociales y culturales como respuesta a las desigualdades que se daban en ese tiempo. Y luego tenemos el nuevo constitucionalismo, donde uno de los exponentes es la Constitución Política del 91 en Colombia, 2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia, donde se priorizan los derechos humanos, el pluralismo jurídico y se incentiva también la participación comunitaria. Y para finalizar tenemos los elementos de esta constitución. Tiene una parte dogmática que se encarga de los principios y derechos fundamentales, y también tenemos una parte orgánica que se encarga de la estructura y el funcionamiento del Estado. También están los derechos fundamentales, donde se encarga de que las libertades y las garantías de las personas se puedan dar. Y por último tenemos la organización del Estado, donde se separan los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, y los niveles territoriales también. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. A continuación daremos paso a nuestro analista invitado experto, David Castillo, que nos hablará sobre constitucionalismo y constitución. Adelante, David. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas noches para todos. Les habla David Castillo desde las afueras del Congreso de la República, en donde se han tratado temas muy importantes a nivel político, nacional e internacional. Por esto, es importante que la ciudadanía tenga presente las diferencias que se tienen en estos momentos sobre el constitucionalismo y la Constitución. El constitucionalismo es la doctrina política jurídica que establece que el poder debe limitarse a través de una constitución. Claramente, todo esto surge en respuesta al absolutismo, promoviendo el respeto de los derechos fundamentales y la división de poderes políticos. Por otro lado, lo que es la Constitución es la norma suprema que organiza el poder del Estado y garantiza los derechos fundamentales. Es importante tener en cuenta que su propósito es establecer las bases del orden jurídico y político de una sociedad. Punto importante para tener en cuenta: estos dos conceptos nacen en momentos históricos distintos, evolucionando desde el Estado liberal al Estado social y democrático de derecho. Adicional a esto, es importante resaltar que el constitucionalismo ha venido evolucionando desde la lucha por limitar el poder absoluto hasta garantizar los derechos de la sociedad, cada vez más complejas como los que se están viviendo hoy en día. Son una puente clave para poder enfrentar desafíos contemporáneos como la desigualdad, el cambio climático y el fortalecimiento de las democracias, que fue lo que se vive hoy en día dentro del Congreso de la República. Muchas gracias a todos
Que tengan una feliz noche, sigan en estudios. Gracias, David. A continuación contaremos con nuestra experta invitada, Saraí Pontón, quien nos hablará sobre sistema parlamentario y presidencialista. Adelante, Saraí, bienvenida. Muchas gracias, Ángela y televidentes. Me presento, mi nombre es Saraí Fernanda Pontón Muñoz, analista de los sistemas parlamentarios y el sistema presidencialista. Primero, les vengo a hablar un poco del sistema parlamentario, el cual el sistema parlamentario es una de las formas de gobierno más comunes a nivel mundial, el cual tiene una estrecha relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Asimismo, es un sistema de gobierno un poco más flexible, pero se basa en tener un constante seguimiento para no permitir el abuso del poder, a diferencia del sistema presidencialista, el cual el poder ejecutivo y el poder legislativo cada uno tienen su función y tienen un mandato fijo. El presidente es elegido por el pueblo y se fortalece el vínculo entre el gobierno y el pueblo. La estructura constitucional del sistema parlamentario se basa en la figura ceremonial, la cual es el jefe de Estado. Además está el jefe de gobierno, el cual es el encargado de dar las explicaciones en el Parlamento, y el Parlamento es el órgano legislativo que es unicameral o bicameral, que es los representantes son elegidos, a diferencia de la estructura constitucional del sistema presidencialista, donde el poder ejecutivo está representado por el presidente, el poder legislativo está representado por el Parlamento o el Congreso, y el poder judicial es el encargado de interpretar las leyes. Muchas gracias, sigan en estudio. Muchas gracias, Saraí, por tu participación. A continuación voy a hablarles sobre el nuevo constitucionalismo europeo y el latinoamericano. El nuevo constitucionalismo europeo surge de la necesidad de unificar a las naciones, de obtener una vía pacífica. Entonces, este se origina post Segunda Guerra Mundial. Es así como se crea una nueva constitución que defiende y unifica los derechos. Hay unos hitos fundamentales que pueden referirse en este concepto y son los tratados de Roma. En los tratados de Roma se establecen algunas integraciones como una comunidad de cooperación económica, y posteriormente esos tratados de Roma, que fueron en 1957, se convirtieron en aspecto de una integración a nivel político en Europa. También está el Tratado de Maastricht y también está el Tratado de Lisboa. En el Tratado de Lisboa se le dio personalidad a la Unión Europea. Y hay algo que es importante destacar de ese nuevo constitucionalismo europeo. En ese constitucionalismo europeo se resaltaba el respeto a los derechos fundamentales, derechos civiles, políticos, económicos y sociales de todos los miembros, de todos los integrantes de los países miembros de la Unión Europea. Esto ha sido un aspecto cambiante, no quiere decir que aquello que se firmó en Lisboa y los anteriores tratados han sido siempre así estáticos. Ahorita hubo un movimiento en donde el Reino Unido salió de la Unión Europea. En cuanto a Latinoamérica, hablamos de Latinoamérica, surgen a partir de ciertas revoluciones que se dieron en los países latinoamericanos, y también por una necesidad de garantizar los derechos fundamentales. Esto movió al nuevo constitucionalismo. Entonces tenemos varios ejemplos. Un ejemplo es lo contemplado en la Constitución de la República Federativa de Brasil en 1988, que en su artículo 7 establece derechos de los trabajadores.
También tenemos el caso de Ecuador. Tiene un sistema de gobierno presidencial y en el artículo 3 habla y menciona de los deberes del Estado como garantes de los derechos fundamentales. Y en cuanto al constitucionalismo, en Colombia tenemos la Constitución de 1991, en donde en su artículo 246, por ejemplo, reconoce que las comunidades indígenas tienen jurisdicción, es decir, tienen funciones jurisdiccionales. Existe esto es conocido como pluralismo jurídico. Se reconoce que existe otra normatividad dentro de las comunidades que es diferente a la común, a la que nosotros tenemos, a la justicia ordinaria, y que ellos, esa jurisdicción es respetada. Entonces, todavía falta un poco, hay muchos desafíos, hay desigualdad social, pero siempre se está buscando la garantía de los derechos fundamentales a través de esos nuevos constitucionalismos. A continuación, mi corresponsal José Manuel Toribio les va a presentar unas conclusiones de lo que ya hemos hablado en esta sesión. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Ángela, por darme la palabra. Soy José Manuel Toribio Lozano. Vamos a concluir, vamos a llegar a la sustancial. El derecho constitucional se sabe que nace en el siglo XVIII, donde presenta la Carta Magna, la Constitución del Estado de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y eso impulsa a un pilar jurídico. Esto permite una protección y garantía de derechos y una convivencia democrática. Es aquí donde nos preguntamos, ¿se está dando? Por otro lado, evidenciamos el constitucionalismo y la Constitución. Como se ha dicho, el constitucionalismo busca tener un control de este mismo poder mediante una Constitución, y la Constitución permite que el Estado sea garante de los poderes de los ciudadanos. Asimismo, nos encontramos con el sistema parlamentario. Esos sistemas parlamentarios es limitar el poder, ¿sí? Es un modelo constitucional donde el jefe del Estado es una figura ceremonial. Y lo más importante de todo esto es que el Parlamento es fundamental. De aquí también encontramos el nuevo constitucionalismo en Europa y en Latinoamérica. Establecemos que en Europa surge después de la Guerra Mundial, es algo muy importante. ¿Con qué anhelo? Con el anhelo de proteger estos derechos fundamentales. Cuando ya llega y se presenta el nuevo constitucionalismo en Latinoamérica, se consolida bajo la democracia y en Estado de Derecho, y es un avance material del derecho social. ¿Qué hace esto? Abre las puertas al pluralismo jurídico. Cada cosa va llevando a establecer que una protección de derechos humanos, una protección del ciudadano, pero también un control total del Estado. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Y habiendo tenido toda esta interesante sesión de hoy, entonces les agradecemos a todos nuestros seguidores, a todos aquellos que se mantuvieron conectados en esta emisión. Nos vemos.